Desde el tiempo que nosotros nos llevamos conociendo, hemos ido tocando varios temas, semana tras semana, y nos han ido ayudando a crecer como cristianos. Muchos de los que ya no están aquí, pues sabemos que es precisamente porque ya muchas iglesias reabrieron, ya cada uno se está congregando en su lugar, y los que no están aquí, que no reabrieron su iglesia, pues tienen un trabajo ahora donde tienen que estar en este horario precisamente, y pues no pueden estar aquí. Pero nosotros que tenemos el tiempo, el privilegio de estar aquí aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo. Estas clases nos han ayudado en nuestro crecimiento y las próximas clases nos ayudarán aún más. Iremos ingresando en un tema bastante importante que hemos decidido compartir con ustedes. Karina y yo hemos decidido, y realmente este tiempo en el que nosotros vivimos es un tiempo que no nos puede permitir, bueno, en el que nosotros no nos podemos permitir quedarnos callados, alejarnos del mundo, alejarnos de la oscuridad. ¿De qué manera? ¿Cómo sucede? Porque dirán, pero si se supone que no somos de las tinieblas, que no debemos estar con las tinieblas. ¿Qué sucedió en el principio? En el principio dice la Biblia que, dice el Señor en su palabra, que la tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Mandó a hacer la luz. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue. Y hubo luz en la tierra. Entonces ya no había oscuridad, ya no había tiniebla. Ustedes sabrán que cuando aquí es de noche, en el continente americano, donde abril, del otro lado del mundo, es de día. Y al revés, cuando aquí es de día, por ejemplo, que todavía es de día aquí, donde abril es de noche. Cuando en un lugar hay luz, es imposible que sea de noche. Entonces, las tinieblas se reunieron en un solo lugar, y a eso lo llamó el Señor noche, y a la luz día. Bien, nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal para este mundo. Eso ya lo hemos aprendido en clases anteriores. Pero, ¿cómo yo puedo ser luz para el mundo? ¿Cómo yo puedo ser luz en mi familia principalmente? Que puede ser ese lugar, el lugar más difícil de alumbrar. Porque en la mayoría de los casos, nuestros familiares no solamente no quieren saber nada de Dios, sino que también influyen tratan por lo menos de influir en nuestra vida para que nosotros nos apartemos de los caminos del Señor, porque a ellos les estorba ver que nosotros estamos cambiando, o les estorba tal vez que como ahora somos cristianos, nosotros estemos cambiando nuestra forma de ser, no por nuestra propia cuenta, sino por cuenta del Espíritu Santo, que es quien nos transforma desde el momento que nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón y ser bautizados, no solo en agua, sino también con el Espíritu Santo y fuego. Y pues hablando del Espíritu Santo, ¿alguno de ustedes sabe cuándo fue que el Espíritu Santo vino por primera vez a la tierra? Aleluya. ¿Quién sabe cuándo fue, hermana pastora? Eso es trampa. A los 33 años. Escuchen la pregunta. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue, Héctor? Héctor. Cuando Josué subió al Padre, dice. Pregunta difícil la que hiciste, hermano. Ajá. Vuelvo a preguntar. Analicen lo que estoy preguntando. No respondan todavía. Vuelvan a escuchar la pregunta. ¿Cuándo fue que vino a la tierra por primera vez el Espíritu Santo? La Biblia lo registra.
Y fue un día donde los hombres recibieron la revelación de que Dios era tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les doy una pista. Jesús estaba aquí en la tierra todavía la primera vez que el Espíritu Santo vino. En día de Pentecostés. Cuando fue bautizado. Ajá. ¡Bingo! Aleluya. Mira, Mr. Héctor, le di como 50,000 pistas, ya no se acordaba él. Perdónalo, señor. Nada, te estaba probando. Ah, sí, cómo no, John. Mr. Marco, no fue el día de Pentecostés, el primer día que vino el Espíritu Santo a la tierra, sino, como dijo Héctor, el día del bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la Biblia que después de que Jesús subió del agua, después de que ya había sido sumergido, que ya había sido bautizado, inmediatamente que subió, se le abrieron los cielos y descendió del cielo el Espíritu Santo como en forma de una paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínense ustedes, en ese momento se le da al hombre una triple revelación de Dios. Ahí es cuando el hombre se da cuenta que Dios no solo era uno, sino que también, aparte de que era Dios Padre, también fue el Dios Hijo, que es Jesús, que fue el que estaba en la tierra en ese momento, y también descendió como en forma de una paloma el Espíritu Santo. Entonces se recibe la triple revelación de Dios al hombre. En ese momento el hombre vio con sus propios ojos, escuchó con sus propios oídos, pudo sentir su aroma, pudo sentir en su piel. Imagínense ustedes, si nosotros sentimos en nuestra piel cuando está la presencia de Dios, y cómo se sentían ellos que estaban ahí alrededor, que lo estaban viendo y escuchando literalmente. Imagínense, eso tuvo que estar fuerte. Una pregunta, hermano. Ajá, Marco. Bueno, realmente por eso me entraba la duda, porque en lo que yo he estudiado un poco, sí se registra de que el Espíritu de Dios siempre ha estado aquí. De hecho, que Génesis empieza a decir, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, pero ¿verdad? todavía, Pero hombre, aquí viene el otro punto, y esa fue la aclaración muy buena la que tú hiciste, ¿verdad? Cuando se dio la manifestación y revelación de que los tres eran uno. Ahí sí, correctamente. Pero la duda que yo tenía en sí, hermano, era lo siguiente. Por ejemplo, si se decía que el Espíritu de Dios ya estaba, pero se miraba solo como simbolismo, ¿verdad? Porque se sí, decía que cuando los reyes eran ungidos, el aceite simbolizaba el Espíritu de Dios, sí. de los profetas, de los sacerdotes, lo mismo y así sucesivamente, ¿verdad? Pero solo estaba como simbolismo. Solamente se hablaba de que Dios era Dios. No se sabía de que Dios era tres en uno, que eran Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único registro que tenemos desde el principio es cuando los tres estaban hablando antes de crear al hombre, diciendo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. La Biblia no registra quién lo dijo. Solo dice, o sea, ¿cuál de los tres lo dijo? Solo dice, hagamos al hombre. Significa que si solo era Dios Padre, estaba acompañado de alguien, que eran ellos. El Hijo y el Espíritu, ¿por qué? Porque son eternos. Eso significa que siempre existieron y que siempre van a existir. Y ninguno de los tres tiene mayor valor que el otro. Ni el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, como nosotros probablemente lo hayamos conocido anteriormente. El Espíritu Santo no es la tercera persona de Dios. El Espíritu Santo tiene el mismo valor que tiene Jesús y el mismo valor que tiene Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si a mí me sacan el Espíritu, ¿será que puedo vivir?
les pregunto, nuestro ser es creado, hecho de cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, pregunto, si a mí me sacan el espíritu, ¿podría seguir viviendo? No, No. yo digo que no, porque el ¿Y espíritu en si sí me sacan el simboliza alma? vida. ¿Y si me sacan el alma? ¿Podría seguir viviendo? Ahí no tengo respuesta. La respuesta es no. Sería no también. Directo. Dice Héctor que tampoco, y no podemos seguir viviendo. Y, por ejemplo, si me quitan el cuerpo y solo se quedan el alma y el espíritu, ¿puede mi ser seguir viviendo? No, ¿verdad? De la misma manera que nosotros no podemos vivir en algunos de los tres, Dios tampoco puede existir si falta uno de los tres. Los tres tienen el mismo valor, pero ninguno puede existir sin el otro. Siempre existieron y siempre van a existir. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. ¿Verdad, Mr. Marco? Aleluya. Entonces, hoy aprendimos, para empezar, Dios es 3 en 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno y ninguno tiene mayor valor que el otro. Ninguno existió primero. Los tres existieron desde siempre y los tres existirán para siempre. ¿Qué otra cosa aprendimos hoy? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo vino por primera vez a la tierra como visita para una triple revelación de Dios a los hombres. Fue el día del bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Eso fue lo otro que hemos aprendido hoy. Y seguimos aquí. Voy con la otra pregunta, que es lo tercero que vamos a aprender. Los que están anotando pueden seguir anotando las cosas que hemos aprendido hoy para que lo tengan en cuenta para más adelante. Tercero, pregunto, ¿cuándo fue que el Espíritu Santo vino a la tierra a habitar entre los hombres y en los hombres? ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo a habitar con nosotros y en nosotros? Me llena de dudas, pero yo sí diría que fue en el día de Pentecostés. ¿Cómo dijiste al principio, Marco? Me llena de dudas decir, pero yo sí creo que de que sea en el día de Pentecostés, va. Porque estaba en Juan 16, creo, no me equivoco, creo que es en el capítulo 16 donde habla sobre el Espíritu Santo que estaría en y con nosotros. Ok. Marco dice que fue el día de Pentecostés. ¿Alguien tiene una otra idea de cuándo fue que vino el Espíritu Santo a habitar con nosotros y en nosotros? cuando Jesús murió. Abril. Eso es en parte cierto. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Hermano, pero la pregunta es, ¿en nosotros o desde ya la tierra? Por primera vez. Vuelvo a preguntar. ¿Cuándo es o cuándo fue que el Espíritu Santo vino a habitar con nosotros y en nosotros? Héctor dice que cuando Jesús fue al Padre. Marco dijo que primero en el día de Pentecostés y ahora dice cuando recibimos a Cristo. Abril dice que cuando Jesús murió. Ok. La respuesta correcta se encuentra en Hechos capítulo 2. Los que quieran anotar y buscarlo para después pueden hacerlo. Hechos capítulo 2. En el capítulo completo nos explica que estando los 12, a ver, me estoy escuchando, Cari. Estando los apóstoles juntos, los discípulos juntos, orando
unánimes, pidiendo una sola cosa. En el aposento alto descendió del cielo un viento recio que soplaba y se repartió entre ellos lenguas como de fuego. Y ese fue el día de Pentecostés, como dijo Marco al principio. El día de Pentecostés fue el día que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y con nosotros aquí en la tierra. Ese día. A partir de ese día, nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo aquí con nosotros en la tierra, viviendo en nosotros, viviendo en todos aquellos que han aceptado, como dijo Marcos más adelante, después de que dijo que el día de Pentecostés, a partir del momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, recibimos no solo el bautismo en agua, sino también el bautismo del Espíritu Santo y fuego. A partir de ese momento, el Espíritu habita en nosotros. Y vean, Hechos capítulo 2 habla de que cuando esas lenguas de fuego como de fuego se repartieron a todos los discípulos, los que estaban habitando allí, que no eran solamente gente que vivían en Jerusalén, sino que habían muchos extranjeros y cada cual hablaba diferentes idiomas. Lo raro aquí era, lo que ellos encontraban mal, lo que ellos encontraban extraño es que los discípulos, cada uno estaba hablando las maravillas de Dios. Pero lo interesante fue que cada uno de los discípulos hablaba en el idioma de un grupo en específico de personas. Cada cual hablaba idioma diferente para que todos los extranjeros que estaban allí pudieran escuchar y entender las maravillas de Dios en ese momento. Imagínense ustedes lo poderoso que es esto. Ellos recibieron esas lenguas, nosotros las llamaríamos ahora lenguas idiomáticas, que son las que nos sirven para comunicarnos con otra persona que no habla nuestro idioma, pero que se puede utilizar cuando el Espíritu Santo quiere comunicar un mensaje directo de Dios a esa persona que lo va a escuchar. Imagínense ustedes, ellos, los extranjeros, pensaban que los discípulos estaban borrachos, pero entonces se levantó Pedro diciendo, no es lo que ustedes piensan, no es que están borrachos, no están llenos de mosto, dice Pedro, porque es la hora novena, la hora tercera del día, que sería como a las 9 de la mañana. Imagínense, hay algunos exagerados que sí beben a las 9 de la mañana, pero ese no era el caso de los discípulos. Aleluya. Y entonces lo que sucedió fue que en ese momento se derramó el Espíritu a ellos. Y vean, a partir de ese momento, ellos comenzaron a fluir con mayor intensidad, con los dones que tenían, con sus talentos, con el llamado que cada cual tenía. Todos salieron a predicar el evangelio a donde sea, a todos los lugares que pudieron ir, a todas las ciudades vecinas, ellos fueron y predicaron, porque eso fue lo que el Señor les mandó. Y ellos mantuvieron su relación en intimidad con Dios a partir de la guía del Espíritu Santo. Y es ese mismo ejemplo que nosotros debemos seguir. Ustedes, los que han leído las historias en la Biblia y de los milagros, de los testimonios que hay en la Biblia, de todas las cosas maravillosas que el Señor hizo con estos discípulos, y no solo con ellos, sino con muchos hombres que se registran, hombres y mujeres que se registran en la Biblia. Milagros que en estos días nosotros no hemos visto, lamentablemente. ¿Y será que nosotros no somos dignos de ser usados para estos milagros? Y hay que ver la relación que tenemos con Dios. Pero ¿podemos nosotros realmente ser usados para dar a conocer los milagros de Dios? Para mover, partir las aguas, mover montañas. ¿Será que nosotros podemos hacer eso? Y el Señor dice, que sí.
El Señor dice que sí. Lo que sucede es que nuestra fe debe crecer, que nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser más estrecha, debe ser una relación que esté así, no una relación que esté así ni así, sino una relación que esté así, que estemos siendo uno solo con el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser usados con libertad por el Espíritu Santo. Es muy curioso porque si nos ponemos a ver, Pentecostés es simplemente una fiesta que los judíos celebraban para celebrar la cosecha, celebraban la salida que tuvieron de Egipto, ¿cierto? Y se hacía exactamente en Jerusalén. O sea, todo el tiempo, cada que se realizaba la fiesta de Pentecostés, se hacía en Jerusalén. Y da la casualidad, que no es casualidad, que cuando Jesús es crucificado y él resucita y se vuelve a encontrar con los discípulos, él habla con Pedro y le dice que se queden en Jerusalén y que esperen ahí la promesa, ¿verdad? Que ahí es donde se le va a cumplir y se le va a entregar la promesa que él les había dado. Y lo bonito de esto es que ellos se quedaron, ellos cumplieron su palabra y dijeron, bueno, nos vamos a quedar acá en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén, pero lo que vemos es que ellos no se quedaron simplemente así, con las manos cruzadas, esperando a ver cuándo es que llega la promesa. Y es que yo creo que ahí es donde está la diferencia de por qué nosotros no podemos llegar a cumplir o hacer esos milagros como se hacían en aquella época. Ellos subieron al aposento alto y ellos oraron, como dice la Biblia en Hechos, unánimes, juntos, todos estaban orando y orando y orando. Y yo me imagino en aquella época, pues ellos sabían el modelo de oración, ¿verdad? Que Jesús le había enseñado de cuando oren a mi Padre, Padre nuestro que está en el cielo. Ahora para nosotros es mucho más fácil porque ahora tenemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero en aquella época, o sea, tenían simplemente ese modelo, ¿verdad? Que Jesús le había dado. Y aún así, ellos no se cansaron. Ellos estaban orando, 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 hasta que llegó el momento exacto, ¿verdad? El momento en que Dios estaba esperando el día de la fiesta, el día donde estaban esos cientos y cientos de personas. Como dice la Biblia, no eran solamente de un pueblo o de una ciudad, eran de varias ciudades, de varios países. O sea, era como que todo el mundo estuviera unido ahí. Ya en esa época ya existían los países. ¿Cómo, Guido? Yo no sé mucho, pero ya en esa época ya existían los países. Sí, ya existían los países, claro que sí. Entonces, era como, vamos a imaginarnos, Guido, era como que han sido una fiesta grande que a los que se celebran ahora, no sé, como los festivales esos de música o los festivales que hacen la organización LGTB, no sé, que se unen y viajan gentes de todas partes del mundo y se reúnen en un solo lugar. Yo me imagino cuando se habla de ese momento en Pentecostés, siempre se me traba, ahí está. Así, o sea, todos reunidos y de pronto los discípulos, ¿verdad? Juntos orando y orando y orando y orando sin cansarse hasta que llegó el momento que tanto estaban esperando, la promesa, ¿verdad? Que se la había hecho. Entonces yo creo que ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no podemos o no hemos logrado llegar a ese punto, ¿verdad? De poder hacer esos milagros tan grandes. Porque a nosotros se nos da una promesa y nosotros estamos 2 días, 3 días orando por la promesa. Al cuarto día vemos que nada pasa y nos vamos. O sea, Nos desganamos. esto ya, olvídate. Esto va para largo, esto no va a pasar ahora. Vamos a sentarnos aquí a esperar. Entonces, así, cruzamos los brazos. O sea, ellos siguieron. Ellos no sabían cuándo iba a pasar. Ellos no sabían en qué momento. Quizás no iba a ser ahí tan pronto. Quizás iba a demorar mucho más. Ahora no tiene paciencia. No hay paciencia. Y yo creo que eso es una de las cosas que pasa. Uno quiere todo inmediato al tiro. Si no es solamente con eso. Uno quiere todo inmediato. Exacto. Todo lo queremos todo inmediato. Entonces yo creo que esa es la impaciencia de no querer esperar al tiempo perfecto de Dios, de quererlo todo tiempo microwave.
de no querer esperar esa promesa divina que el Padre nos ha hecho. Y creo que lo otro también que me da curiosidad es que la Biblia dice que ellos estaban unánimes y hoy en día, no quiero generalizar, pero sí sé que hay muchas iglesias que no están unánimes. O sea, se dicen estar unánimes, pero no están en acuerdo. No están unidas, vamos a decir, en el espíritu. O sea, creo que hay muchas que están divididas, que el cuerpo está dividido por ego, se puede decir, porque ven en mí, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro, y no se unen como iglesia a pedir por lo mismo. Yo creo que en ese momento todos estaban pidiendo por lo mismo. En ese momento cuando ellos decidieron, vamos a quedarnos en Jerusalén, porque aquí es donde Jesús nos dijo que iba a pasar lo que iba a pasar, aquí es donde íbamos a recibir nuestra promesa, y todos estaban ahí orando por lo mismo, día y noche, día y noche, día y noche. Yo creo que hoy en día eso es algo que falta mucho, esa comunión, ¿verdad? En la iglesia. Y perdón que metí la cuchara ahí, pero me puse a pensar cuando dijiste eso. Yo creo que eso es algo que falta hoy en día, esa unión ¿Qué y dice la unión esa entre la iglesia cristiana paciencia, completa? esa paciencia de ahí estar ahí esperando y esperando hasta que esa promesa se cumpla. Que eso yo creo que, Es que este mundo es así actualmente, nadie tiene paciencia con nada, porque entonces como que ajá, imagínense aquella época, por lo menos acá estamos un poquito más modernizados, pero en aquella época no había nada, aquella época era más difícil y Hay aún así algo, ellos estaban. hay algo interesante, hermano. Bueno, que de hecho yo lo he ido descubriendo poco a poco. Y es que para que Dios te pueda confiar algo a ti, o te quiera dar algo a ti, siempre te va preparando. Siempre te va preparando. La Biblia no lo registra. Dice la palabra del Señor ahí en lo que leímos en Hechos, ya en el capítulo 1, cuando dice que ellos estaban unánimes. La Biblia no dice el transcurso que ellos pasaron. No menciona realmente los días, ni qué se estaba manifestando en ese tiempo, ni cómo estaba siendo el carácter de cada uno de ellos, ni en qué tipo de cosas estaban pensando. O sea, esa paciencia de la que está hablando mi hermana Estrella, el hermano Guido también, se iba formando al mismo modo y al mismo tiempo de esa unanimidad, se puede decir, ¿verdad? De Uh-huh. tú tal dices que le forma iban de que formando el carácter. se iba, yo digo, hermanos, que se iba moldeando tanto el carácter, se iba El moldeando carácter tanto ese ego que tenemos todos y esa pequeña pizca de orgullo que tenemos todos siempre, se iba porque el que moldeando. diga que no tiene orgullo es mentira. Porque lo interesante es, y esto sí se lo voy a decir por experiencia quizás, entre más humilde seas, más te acercas a Dios, más lo conoces a Él. Es increíble, yo lo descubrí. Descubrí algo muy interesante y esto sí lo quiero compartir con ustedes. El secreto para poder entender o comprender el corazón de Dios es la humildad. Es increíble, es la humildad. Yo no sé si ustedes saben qué es el concepto de humildad, según el diccionario. Es algo increíble. Yo cuando lo leí, yo dije, yo no soy humilde. Yo no soy humilde partiendo de ese concepto. ¿Saben? Ese concepto decía persona que reconoce sus errores, que no presume de sus logros, que no se jacta porque haga bien las cosas y que no es orgulloso. Mira, hermano, yo decía, qué tremendo. Yo no soy humilde entonces, partiendo desde esa definición. Y es cierto, la humildad te va acercando más al Señor. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. Pedro cuando se levantó, no vemos aquel Pedro impositivo, aquel Pedro violento, no. Al contrario, todo lo contrario, vemos a un Pedro lleno de valor, lleno de amor, de seguir. Y ahí sí, de capaz de dar su vida por el Señor. Y De fíjate que es hecho algo la dio. interesante, porque antes Y del de día de hecho la dio. Pentecostés, sí, De correcto, hecho la se dio. murió por el Señor. Antes del día de Pentecostés, la Biblia registra que cuando Jesús se le apareció, 3 preguntas le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Lo recuerdan la primera vez? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Y comienza con la segunda. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? La tercera, hermano, ¿se acuerdan? 3 veces lo había negado. Pedro venía de pasar ese tema de 3 veces negué a Jesús y ahora me está preguntando este compadre que si lo amo. Tú lo sabes todo, Señor, le terminó diciendo. Tú lo sabes todo. Y mira, hermano, es algo tan emotivo porque en aquel entonces todavía Pedro no había recibido el Espíritu de Dios. ¿Qué significaba eso? Que todavía tenía dudas y si lo vuelvo a traicionar.
Y si lo que estoy diciendo es mentira, entonces mira qué tremendo, partiendo desde ese tiempo hasta Pentecostés, vemos un cambio tremendo en Pedro. Ya no vemos un Pedro cobarde, capaz de enfrentarse ahora ante las autoridades por defender la causa del Evangelio de Cristo. Es increíble. Y lo que decía mi hermana Estrella, realmente es lamentable, hermana, pero es cierto. Es cierto, las iglesias se han perdido eso. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido el horizonte de Cristo y lo hemos enfocado en nuestro yo. Porque siempre estamos viendo, yo quiero ser mejor, yo quiero tener, a ver quién tiene más dones, a ver quién tiene más ministerios, a ver quién tiene más ministerios. Usted tiene 2, yo tengo 3. Le gano. Hermano, es increíble. Y no es sé, increíble. es increíble. Falta de humildad. Nos ponemos a comparar entre nosotros. Sí, es cierto. Entonces, por eso que la gente se aleja de la iglesia cristiana también, po. No se han puesto a pensar que por eso que la gente se aleja a verse. Mira, hermano, hay algo interesante, ¿va? Fíjate que yo he dicho, por ejemplo, en la iglesia donde me congrego, yo he dicho lo siguiente: el día que ustedes miren que se me está subiendo el ego, que me estoy volviendo orgulloso, ese día dígame, hermano, va disciplina, porque se está volviendo un orgulloso. Y es cierto, hermano, a veces no te das cuenta cuando ya te volviste un orgulloso. Y el orgullo trae la soberbia, y la soberbia la prepotencia, y la prepotencia la altivez, y sucesivamente un montón de cosas. Así es. Pero es cierto lo que dice mi hermana. Y después viene el odio y todo. Correcto, muchas de esas cosas. Por eso la importancia de estar unidos, como decía mi hermana Estrella, sin importar un solo objetivo, o sea, tener un solo objetivo en mente, que Cristo me perfeccione. Ahora, el objetivo de nosotros ya como cristianos, como creyentes, ¿cuál debería ser? Perfeccionarnos en el Señor y tratar de ganar almas para Cristo. Yo siempre he dicho que lo que Dios me enseñó a mí, yo quiero que otros lo aprendan, yo quiero que otros lo tengan, que así como la gracia me alcanzó a mí, que también nos alcance a los demás. Pero muchas veces somos egoístas. ¿Sí o no, mi hermano? Somos egoístas, no queremos evangelizar. Y lo digo por mí, hermano, soy malísimo evangelizando, pero a veces lo pongo como excusa para no evangelizar. Mira qué tremendo. Entonces, yo digo, sí, ¿verdad? Y nos falta muchísimo, hermana. Yo digo que el ayuno, la oración, aún la lectura, la meditación de la palabra, creo que le hemos transversado todo porque lo hemos convertido como en una competencia, como quién ora más, quién sabe más Biblia, como quién ayuna más. ¿Quién es más inteligente de la Biblia? Que yo sé mucho más que tú. Sí, hemos convertido el cristianismo, diría yo, como en una figura pública, vamos a decir, como en una careta de una máscara de redes sociales. Puede ser. O sea, soy el perfecto, cristiano perfecto. Voy a eventos, voy a clases, tengo un ministerio, soy líder, soy esto, soy lo otro, voy allá, voy acá. Tantos chicos llegaron nuevos al grupo, hicimos esto, como grupo, hicimos lo otro, todo imagen, todo es trabajo de imagen, como dice el pastor. Pero en realidad, lo que pasa es que uno no sabe qué está pasando detrás de toda esa imagen, si es realidad, si es una imagen verdadera o si es una imagen falsa, si es cierto, porque claro, o sea, como hacemos nosotros con el grupo, vamos los viernes, jugamos, tiramos 2 o 3 fotos y subimos las fotos para que más o menos te dé recuerdo y para ver que otros vean qué es lo que pasó. Pero puede ser que nos quedemos hasta ahí y que no hagamos más nada hasta el próximo viernes. Y no digo como grupo, porque cada uno coge su lugar, cada uno va para su casa, sino como individuo, o sea, como nosotros mismos. O sea, ¿qué estamos haciendo? O no, o oramos solamente o cumplimos con lo que tenemos que hacer como cristianos esos días que nos reunimos en la iglesia y ya hasta volvernos a encontrar otra vez en la iglesia, o individualmente en la casa seguimos buscando de Dios, seguimos orando, seguimos llenándonos de verdad de sabiduría, leyendo su palabra, buscando más de Él, intentando conocer más de los misterios, ¿verdad? Que nos enseñan, de los misterios de Dios, de las cosas que nos enseñan en la palabra. Entonces, ahí yo creo que también está el problema. La falta de humildad, como decía Marco, que lo que hace es que no haya unidad completamente, como existía en ese momento quizás. Porque yo me imagino Pedro era uno de los más testarudos. Y yo me imagino que después de lo que él pasó aquella vez que lo negó 3 veces, que Jesús le vuelve a hacer la misma pregunta 3 veces,
No es la misma pregunta, pero que le vuelva a hacer una pregunta 3 veces. Él en ese momento contestándole a Jesús, yo me imagino él recordando lo que pasó atrás. Por eso que yo creo que la tercera vez que él le respondió, le dijo, Señor, tú sabes, tú conoces todo. Diciendo, ya yo no me voy a hacer más el bárbaro, ya yo no voy a contestar más, no voy a hacer que vaya a meter la pata, tú lo conoces todo, tú No lo me sabes digas más todo. porque te meto la pata. Entonces, yo creo que eso era una de las cositas, uno de los punticos que más nos afecta a nosotros, por los cuales no podemos llegar a abrir el mar o llegar a hacer esos grandes milagros, ¿verdad? Sobrenaturales. Porque sí hay muchos milagros que podemos hacer acá, como sanidad, restauración de familias, pero hay otros que son tan sobrenaturales que son difíciles de ver hoy en día. Y perdón, Brando, ya no quiero interrumpir más. Sigue con... Aleluya. No, eso, todo lo que ustedes han aportado es súper importante porque aprendemos juntos. Y la verdad que el Señor no va a usar a nadie que no sea constante en oración, que no desarrolle una intimidad, una relación en el secreto. El Señor dice en su palabra que cuando nosotros cerremos la puerta, que cerrada la puerta de nuestro cuarto, de nuestra habitación, oremos al Padre que está en el secreto. Y nuestro Padre que nos ve en el secreto, cuando la puerta está cerrada, cuando nadie nos ve que estamos orando, el Señor nos oirá y nos va a recompensar no solamente allí para nosotros, sino para que todos los demás vean lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, lo que el Señor nos está dando nuevo, que nos ha estado transformando y las bendiciones que Él nos da. Pero ¿dónde lo vamos a buscar? En el secreto. El problema es que muchos cristianos de la actualidad, e incluso los fariseos, que eran los maestros de la Torá, los maestros de la palabra de Dios, imagínense ustedes, ellos trataban de dar a conocer su relación con Dios en las calles, pero en el secreto no conocían a Dios. Ellos no oraban en su cuarto. A ellos les gustaba era salir a las calles y orar y decir que ayunaban y que oraban y que hacían todos los deberes que un hijo de Dios debe hacer. Y está bien. Y vean, los fariseos hacían eso mejor que cualquier cristiano de la actualidad, mejor que cualquier hijo de Dios en la actualidad. Pero ¿qué pasó? A pesar de que ellos cumplían con todos los deberes de un hijo de Dios, les hacía falta algo. Les hacía falta la relación con Dios. Ellos los registros de la Biblia como religiosos, que se sabían la Biblia de revés y del revés al derecho, desde el principio hasta el fin se sabían la Biblia y trataban de enseñar la Biblia y ellos querían que los demás actuaran conforme a la Biblia, pero ellos no actuaban conforme a la Biblia, no actuaban conforme a la Torá, que era en ese momento lo que se conocía como la palabra de Dios. El Señor no nos manda a ser religiosos, nos manda a desarrollar una relación con el Señor en intimidad. ¿Y cómo vamos a conseguir esa relación? Pues para que se den cuenta, a todos nos da el desánimo en algún momento de nuestra vida para orar, para ayunar, para hablar con los demás, para lo que sea. A todos nos entra desánimo en algún punto de nuestra vida. Y no está mal. Hay veces que no tengo ganas de hablar con nadie, es normal, ¿cierto? Sí, así es, Guido. Y no está mal. No digo que no los puedan tener. Hay veces que tengo ganas de conectarme a las redes sociales y no contestarle a nadie, ni me mandan audios. No tengo ganas. Así es. Y entonces, eso lo podemos tener. Lo malo sería quedarnos en ese desánimo. Cuando nosotros tenemos ese desánimo, es el Espíritu Santo que pone en nosotros esa inquietud de levantarnos a orar. A mí me ha pasado cuando estoy desanimado y no quiero orar, me da pereza y solo digo, Padre, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Y entonces, ¿qué sucede? Trato de irme a dormir y doy vuelta para aquí y doy vuelta para allá y dele para otro lado. ¿Por qué? Porque el niño lo hizo solo para salir del paso.
Entonces el Espíritu Santo no me deja dormir. Marginé El cargo consciente. y entonces también me puede levantar a la madrugada y no me da ganas. Pero el Espíritu Santo está ahí siempre, tratando de levantarnos para que nosotros intercedamos por algo en específico. Cuando el Señor nos levanta de madrugada es porque queremos por algo, sea por nosotros mismos o por nuestra familia o por algún amigo o por alguien que está del otro lado del mundo que yo no conozco, pero que el Señor me mandó a orar por esa persona. ¿Eso Pero puede pasar? Que Él sí, te pida orar por una persona que no conoce. sí puede pasar. Sí puede pasar. Que el Señor te diga orar por tal persona y no tenés ni idea quién es esa persona. Por ejemplo, lo que está pasando en Colombia a mí me da como pena y me pongo en el lugar de las personas y me pongo a orar porque Y sí, es eso es bueno, Guido. Eso es bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos comenzar con una oración. Debemos comenzar pidiéndole al Señor que nos bautice con Espíritu Santo y fuego, pero deben decirlo con su boca, que se oiga. Padre, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Padre mío, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Y no dejen de pedirlo. Los discípulos no se cansaron de pedirlo hasta que el Espíritu Santo descendió como un viento recio que soplaba y se les repartieron lenguas como de fuego a todos los discípulos. Hasta entonces pueden dejar en paz al Señor pidiéndole que los bautice con el Espíritu Santo y fuego. Después de que el eso uno Espíritu... como lo sabe. Ay, Guido. Imagínate que a lo que le pasó a los discípulos, empezaron a hablar y lo que salía de su boca eran palabras como de fuego. Usted Eso, dice cuando, por ejemplo, el pastor habla en otro idioma, una cosa sí, así. eso es una de las manifestaciones. Esa no es la Ese es única, hay otras manifestaciones, pero esa es la más notoria. un ejemplo. Esta es la que más se ve. Entonces, no se cansen de pedirle al Señor que los bautice en Espíritu Santo y fuego. Ayer nosotros tuvimos una experiencia bastante bonita en nuestra casa, en nuestra iglesia, en Sanando las Naciones. Y vean, tuvimos pues la clase con los muchachos de aquí, de 7:30 a 8:30, y a partir de las 9 comenzamos con las demás personas del ministerio a orar. Y eso era una reunión que ya estaba programada. Y oramos cada quien por su lado, ¿eh? Oramos todos cada quien en un lugar aparte, pero después de un rato el pastor nos mandó a llamar a todos, que nos uniéramos, que nos tomáramos de las manos, que empezáramos a orar. Y el pastor abrió la boca. Empezó a salir de ahí un montón de cosas que ni se imaginan. Había Pero moco, todo en el idioma había... arameo, ¿no? O sea, ¿Cómo? todo en el idioma de lengua, ¿no? No todos, no todos. Ojo, que no todos tenemos el don de lenguas, no. Pero estábamos todos orando, todos toditos. Había moco, había lágrimas, había grito, había palabra, había de todo ahí. Pero Ojos de todo literal. hinchados. Ojos hinchados, morados. Le cuento, la hermana pastora no sé cómo está. Yo creo que por eso está lejos todavía de No, la cámara. ya no están tan hinchados ya. No, ayer cuando llegué tuve que Aleluya. ponerme hielo, andaba así, con hielo así en los ojos, de los hinchados que los tenía. Aleluya. Eso estuvo fuertísimo, eso estuvo poderosísimo. Ya Y extrañábamos es una que de esas, la verdad, porque nosotros hace tiempo por la pandemia no habíamos tenido ese tiempo en la iglesia, no habíamos podido reunirnos ahí, pero ya lo tuvimos y lo vamos a estar teniendo más seguido ahora. Ese tiempo, esa intimidad, ese deleite de estar en la presencia del Señor se siente tan rico, tan Sí. delicioso. Y es que se siente tan libre uno de estar
en su presencia. Se siente tan delicioso estar ahí. Ustedes deben experimentarlo para poder entender lo que yo digo. Solo alguien que ha experimentado ese tiempo, ese momento, esa experiencia de estar ahí con el Señor, de estar en su presencia, solo aquel que ha estado allí sabe de lo que yo hablo. Les recomiendo, pídanle al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego, que yo pueda vivir una vida conforme a la voluntad tuya, Señor. Ayúdame a controlar mis debilidades. Ayúdame, Padre, a hablar solamente bendición. Ayúdame que yo pueda edificar la vida de alguien más por medio de mi testimonio. Ayúdame a ser luz, ayúdame a ser sal. Que yo sea de bendición para todo aquel que se acerque a mí necesitando una palabra de aliento, que pueda ser tu Espíritu Santo que hable a través de mí. Ayúdame a compartir la sanidad con otros. Ayúdame a presentar a Jesucristo a alguien más para que pueda ser salvo, que yo no sea más un egoísta, que yo pueda compartir esto que tengo. Lléname del amor ágape, enséñame a amar para que yo pueda amar a otros, para que yo pueda bendecir a otros. Esas son las cosas que nosotros le debemos pedir al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces fluir siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, nos va a empezar peligrosísimo. El ego a crecer, nos va a dar envidia cuando veamos que el otro está siendo usado por el Señor y yo no. Nos va a dar ese celo de que otro en su ministerio esté creciendo y yo no. Me va a dar también envidia de que el Señor esté bendiciendo a otros y a mí no. Eso nosotros lo debemos evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Teniendo una relación con el Espíritu Santo. Esa relación debe desarrollarse, no va a ser en media hora, no va a ser en una hora. Eso va a ser día a día. Día a día es como una relación se puede desarrollar. ¿Cómo fue? Un hábito. Un hábito, claro. Marco. Es como que me tomo la pastilla. Algo que quisiera aportar, hermano, si es que... Perdón, Marco, ¿cómo dijiste, Guido? Es cuando me tomo la pastilla todos los días, me acostumbré. O sea, ya es como algo normal. Se vuelve un hábito, ¿eh? Entonces, así mismo debe ser nuestra relación con el Señor, día a día. Desarrollar esa relación, regar esa relación. Porque, perdón, Marco, ya te doy la palabra. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos de novios con alguien y nos comunicamos una vez a la semana. Novio significa acá en Chile pololo, es lo mismo. ¿Cómo? Acá en Chile significa pololo, bueno, es lo mismo. Sí, es lo mismo, Guido. Entonces, imagínense y nos comunicamos una vez a la semana. ¿Creen que esa relación va a ser una relación fuerte, una relación con comunicación, una relación donde pueden llegar a amarse alguna vez? No. Difícilmente, tal vez, si acaso. Tal vez se puede. Sí, porque hay casos que pasa, pero no. Pero en cambio, si es una relación donde todos los días hay un mensajito de buenos días y de buenas noches. Tampoco cada 5 minutos. El aprecio llega a ser grande. Asimismo, asimismo en nuestra relación con Dios. Bueno, debe ser nuestra relación con Dios. Todos los días, en todo momento debemos orar. El Señor nos manda a orar sin cesar. Marco, te cedo la palabra y ya vamos terminando. Nos quedan 10 minutos. Algo que quería compartir con ustedes también, hermano, recordemos que es lo que dice Jeremías 17, ¿verdad? No recuerdo ahorita qué versículo es, quizás es el 6 o más adelante. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién no conocerá? Solo Jehová, ¿verdad? Quien escudriña los corazones. O sea, tú decías algo, hermano, muy importante, pedir que el Señor nos bautice, que nos llene de su Espíritu, que nos bautice con el Espíritu Santo y fuego. Pero a mi criterio, hermano, esto se me vino ahorita rapidito, ¿qué hay de la intención? O sea, ¿para qué quieres ser bautizado? Ese es el punto, ¿para qué quieres ser bautizado? Porque dime, si solo quieres ser bautizado para estar en el altar, déjame decirte que difícilmente vas a llegar a ser bautizado. Muy difícil, porque ese es el objetivo. ¿Para qué lo quieres ser? ¿Para qué lo quieres tener? Y es algo muy especial, como dice el hermano, cuando te das cuenta, hermano, de que eres un pecador, de que eres
algo que nadie, que no vale la pena realmente, y quieres ser bautizado no por llegar a tener orgullo ni por llegar a tener un puesto dentro de la iglesia, sino que quieres llegar a ser bautizado porque quieres servirle a Él y estar más cerca de Él, hermano, el panorama cambió. Déjame decirte que ahí el panorama cambió totalmente y vas a empezar a experimentar cosas diferentes, distintas totalmente. Una pequeña experiencia, hermano, para contar. Una vez, fue hace mucho realmente, mi tía le habían detectado cáncer en la matriz, una tía mía, y ella se estaba quedando en la casa con mi abuela y estábamos los tres juntos. Hermano, resulta que como a las 2 de la mañana se pone mi abuela a llorar. Qué barbaridad, mi hija no puede tener hijos. Y empezó a romper en llanto. Y me levanta mi tía a mí y me dice, vamos a orar por tu abuela para que el Señor le dé fortaleza y esto y lo otro. Hermano, increíble, empezamos a orar. Y puse manos, empecé a poner manos y empecé a orar. Pero lo interesante está de que yo empecé a decir, Señor, bautízanos hoy, papá. Bautízanos con tu Espíritu Santo en fuego, hermano, increíble. Mi tía empezó a llorar de una manera tremenda, tocada totalmente. Mi abuela comenzó a hablar en otras lenguas. Increíble. Y ya no estaba triste, estaba gozosa y hablando en otras lenguas. ¿Pero tu abuela sabía hablar en otra lengua, no? Hermano, eso era algo, no, totalmente no. Así de repente. De repente comenzó. Entonces, mira qué interesante, mira lo tremendo de aquí. A mí, hermano, me entró un gran gozo que, como dice esto, hermano, yo me fui a dormir y yo seguía riéndome. No sé qué pasaba. Yo decía, Señor, gracias por esto. No sé qué es, pero estaba dormido, pero seguía riéndome. Era algo que no lo podía contener. Algo como un fuego adentro que sumergía totalmente. Y es una experiencia bonita. Yo decía, cuando el Señor realmente te llena, hermano, no es como algo recargable de que te va a estar llenando y te va a estar llenando por poquito. Cuando Él te llena, te llenó por completo. Te llena por completo. Por eso dice la palabra que te hace una nueva criatura. Y cuando tienes al Espíritu de Dios habitando en ti, por eso nos manda la Biblia, no lo entristezcan. No lo entristezcan. ¿Por qué? Porque cuando se entristece, ¿qué sucede, hermano? Nos alejamos del Señor. Ahí es donde dice, por ejemplo, mi hermano, ya no queremos orar. Ya no queremos orar ni leer la Biblia, hermano. Y me pasaba eso, lo que tú estás diciendo. Me levantaba el Señor a las 3 de la mañana y solo me daba vuelta y me quería volver a dormir. Señor, dame sueño. ¿Qué me voy a estar dando el sueño, hermano? Tenía que orar. Yo me levanto a las 5 de la mañana y no me puedo ni quedar ni dormido. Imagínate, Guido. Entonces, mira qué tremendo. Cuando el Señor te empieza a llenar, y eso es lo que tú estás diciendo, hermano, tenemos que tener una búsqueda más allá. Por ejemplo, lo que le estás pidiendo al Señor, ¿para qué se lo estás pidiendo? ¿Por qué se lo estás pidiendo? ¿Para tus propios deleites? ¿Para verte bien ante algunos? Si lo estás haciendo para eso, hermano, déjame decirte que no vas a conseguir nada. Nada, nada, nada. Nada bueno. ¿Por qué? Porque el Señor... El ego propio. Correcto. Eso sería alimentar tu propio ego. Y mira lo bonito, cuando empiezas a pensar en los demás. Wow, eso es tremendo, hermano. Cuando empiezas a pensar en los demás. Fíjate que yo le decía al Señor, Señor, tú me diste el privilegio de poder leer la Biblia y entenderla. No hagas que yo me quede con eso. No me gusta de... Hermano, ¿sí o no? El que enseña. Vaya, maestros. ¿De qué te sirve a ti saber tanta Biblia si no tienes con quién lo vas a compartir? O sea, no te sirve, hermano, te sientes vacío, pero cuando estás compartiéndolo con otras personas te empiezas a llenar, te empiezas a llenar. Y eso te lo empieza a dar el Señor, por eso te da los dones, por eso te da los talentos, para que los sepamos aprovechar y poder compartir con los demás. Y nosotros seguimos creciendo también. A medida que vamos enseñando, vamos afirmando ese conocimiento que ya el Señor nos ha dado antes. Y vean, para aprovechar el tiempo, que ya casi se nos acaba, tenemos 5 minutos nada más. En SLN Live tenemos una prédica que se llama Intenciones. En esa prédica es nuestro baterista el que la dio, una palabra del Señor bastante fuerte, poderosa. Las intenciones del corazón, eso es de lo que habla él en esa prédica que le dio el Señor. Y interesantísimo, ¿con qué intención yo voy a dar? Voy a pedir esa unción del Señor para que los demás vean que estoy ungido. De nada me sirve, ni siquiera la voy a llegar a tener realmente. Nosotros debemos pedirla para poder ayudar a los demás, para poder compartir lo que nosotros tenemos con los demás. Eso es importante. Nosotros vamos a seguir esta clase en las próximas, vamos a continuar con este mismo tema en las próximas clases, porque no es un tema que se pueda abarcar en una sola clase. El Espíritu Santo y nuestra relación con Él es un tema extremadamente amplio que nos va a llevar probablemente
unas 5 o 6 clases capaz, solo de este tema. Y vayan preparándose, inviten a alguien más para que aprenda a tener una relación con el Señor, para que aprenda a vivir con el Espíritu Santo dentro de sí, para que pueda entonces ser luz a donde quiera que vaya, ser sal, cambiar el ambiente donde está y poder hacer que los demás se sientan en paz estando a su lado, porque es el Señor quien está en esa persona, en nosotros, y que la luz de Jesús se refleje a través de nosotros y llegue hasta esas personas con las que estamos. Inviten a alguien más, digan, pregúntenle que si quieren saber cómo tener una relación en secreto. Eso quería decir yo, porque uno puede invitar, pero si la otra persona no quiere. Y no importa si no quiere, algún día el Señor va a tocar su Porque corazón. yo puedo decirle a cualquier persona que tengo en mis redes sociales, oye, y si Sí, se enoja o no no quiere, importa, o me no deja importa. de hablar, o me bloquea. Y bueno, Porque si hay bloquea, personas, se perdió un Eso, amigo. hay personas así, pues entonces uno de repente dice, ay, no, a lo mejor no lo va a querer. Imagínate, Guido, si los apóstoles se hubieran puesto a pensar que los iban a rechazar, ¿a quién iban a predicarle? A nadie. Sí. El Señor por eso, incluso para eso dejó algo escrito en su palabra. Cuando les dijo que fueran a las ciudades y les dijo también, si en esa ciudad no los reciben, oigan esto, sacudan su calzado, o sea, sáquense el polvo, olvídense de lo que les dijeron ahí y muévanse, váyanse a la siguiente ciudad. O sea que no iban a cargar con ellos ese rechazo que les habían hecho en esa ciudad. Asimismo debemos ser nosotros, que no nos afecte que los demás nos rechacen por ser hijos de Dios, que no nos afecte. Sacudámonos el polvo y vamos a la siguiente ciudad. La siguiente ciudad sería otra persona a la cual compartirle la palabra del Señor. yo Así que decía, Guido, hermano, llevarlos compartir, en oración. claro, así es. Igual Debemos, uno puede rezar por esas personas, ¿no? ¿cómo, Guido? Igual Sí. uno puede rezar por esas personas. Nosotros podemos orar por ellos, sí. Podemos orar para que el Señor mueva sus corazones y los llene del Espíritu Santo. Para eso podemos orar, sí. Nos quedan 2 minutos nada más. Vamos a orar entonces rapidito para desconectarnos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche porque nos has dado la oportunidad de aprender un poco más acerca de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Rey, porque eres tú quien siempre nos da una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra que alimente nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque podemos aprender juntos de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, mi Rey, porque nos has dejado a tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé consuelo, para que nos enseñe todas las cosas y que también nos haga recordar las cosas que ya nos ha enseñado anteriormente. Bendigo a estos muchachos, mi Rey. Bendigo sus vidas. Te pido que tu Espíritu Santo esté con ellos y en ellos. Te pido que los bautices, mi Rey, con tu Espíritu Santo y fuego, que el Espíritu Santo pueda fluir a través de sus vidas. Ayúdanos, Padre, a hacer luz y sal a donde quiera que vayamos, mi Rey. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, caminando en tu reino, firmes. Ayúdanos a afirmarnos, Padre, en tu palabra. Ayúdanos a afirmarnos en tu doctrina, mi Rey, en el nombre de Jesús, para que cuando vengan demonios con doctrinas engañadoras, mi Rey, nosotros sepamos que eso no es de parte tuya, sino que es de parte de Satanás, mi Rey. Ayúdanos también a adquirir los fundamentos que necesitamos de tu doctrina para poder hacer que los demás tengan conocimiento también de tu palabra y que no nos vengan a querer convencer ellos de su falsa doctrina. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes a descansar esta noche, mi Rey. Ayúdanos a retomar energías para mañana, mi Rey. Y los que tenemos la oportunidad de congregarnos en un edificio, ayúdanos, Padre, a llegar hasta ese lugar y adorarte con libertad. Ayúdanos a disponer nuestros corazones para recibir tu palabra y seguir aprendiendo, mi Rey. A los que no, que podamos buscar un lugar donde congregarnos, mi Rey, y que si no hay ningún lugar físico donde nos podamos congregar, podamos hacerlo virtualmente también, mi Rey, para seguir aprendiendo y alimentándonos de tu palabra.